de este trabajo de investigación que se está desarrollando junto a mis compañeros, el doctor Ángel Matamoros y la doctora Mariana Avilés. Como Manuel lo mencionaba, vamos a hablar el día de hoy de estos elementos enfocados como variables principales de estudio, el tema de la educomunicación y su vínculo con la narrativa transmediática y cómo las mismas, estas dos variables que he presentado, pueden contribuir al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Bien, el objeto principal de esta investigación se enfoca en hacer una exploración. Se ha presentado este objetivo general de la siguiente manera: explorar la convergencia entre la educomunicación y la narrativa transmediática y la manera en que la misma potencia significativamente el pensamiento crítico de los estudiantes. Asimismo, se ha establecido la siguiente hipótesis de investigación: cómo esta convergencia ofrece un camino prometedor para cultivar habilidades de razonamiento crítico, habilidades de razonamiento sólido, enfocados en el tema de la narrativa transmedia, considerando pues que la mayor cantidad de elementos comunicativos en la actualidad se dan en este tipo de entornos, en el entorno virtual, en el entorno digital. Hemos establecido una interrogante principal de estudio, la leo para ustedes: cómo la implementación de estrategias educomunicativas basadas en narrativa transmediática pueden influir en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Quiero empezar compartiendo con ustedes una breve definición de nuestra variable principal, objeto de estudio, que es la educomunicación. Podríamos definir a la educomunicación como una forma de pedagogía crítica que concibe evidentemente procesos educativos, que se vincula directamente con la comunicación y con todos los medios actuales, tecnológicos. Estas herramientas pues obviamente nos llevan a un proceso de análisis, de acción, de comprensión, y lo ideal es que esto asimismo se vea proyectado en el mundo como ese elemento transformador. He dejado también dentro de las diapositivas que elaboramos con el equipo de compañeros esta nube de palabras que dentro de un análisis cualitativo son las que más predominan, ¿no? Educomunicación, educación, mediático, el tema de alfabetización, de participación y obviamente los entornos digitales. Seguimos hablando de educomunicación, evidentemente está vinculada al proceso comunicativo. Es un proceso dinámico, es un proceso que concibe a los medios como herramientas, lo mencionábamos antes, como herramientas de análisis, como herramientas de acción, de comprensión para ese proceso transformador que se busca. Sin embargo, también presenta algunas necesidades que deben ser estudiadas, analizadas, profundizadas, ¿no? Sobre todo por lo que ocurre en el entorno digital o post-digital relacionado a la facilidad con que se transmiten datos y que no necesariamente estos han sido comprobados, ¿no? Entonces, por allí tenemos una especie de necesidad de investigar a profundidad la forma o las fuentes oficiales para todo esto que las audiencias consumen. Si nosotros, al seguir detallando esta variable principal que es la educomunicación, podríamos enfocar tres componentes básicos de estudio o tres componentes principales del tema de la educomunicación. Y es que la comunicación, la educomunicación es tan importante que puede ser vista como el elemento que permita educar con los medios, ¿sí? Es decir, como un soporte pedagógico. Asimismo, podríamos fácilmente enseñar cómo funcionan los medios, educación en los medios. Otra perspectiva de la educomunicación también es la necesidad incluso existente, que es el tema de la alfabetización mediática, es decir, educación frente a los medios. Esos tres enfoques principales son los que hemos estudiado dentro de la investigación que hoy comparto con ustedes. La fundamentación teórica se encuentra relacionada con
investigaciones de Carlos Scolari, que profundiza en el tema de la narrativa transmedia. Evidentemente esto lo vemos a diario, ¿no? Como el tema de la transmedia está presente en los nuevos procesos comunicativos y esto ha hecho que esos elementos que normalmente nosotros conocíamos como emisor, receptor, cambien un poco. Hoy ya no hablar solo de receptor, sino también hablar de prosumidor, de aquel elemento que no solo recibe información, sino que también está en condiciones de generarla. Seguimos hablando de la fundamentación teórica de esta investigación. Otro de los principales referentes, Marshall McLuhan, que presentaba un estudio de teoría de uso educativo de los medios. Miren, estoy hablando de teóricos en este caso, ¿no? Bastante clásicos. Sin embargo, ya la educomunicación era un referente en el campo comunicativo y educativo. Esta teoría nos dice que se puede usar como elemento reflexivo el tema educomunicativo. Se destaca la importancia de que la educomunicación sirva como una herramienta pedagógica, ¿no? Como ese vehículo de información que va a permitir también ser ese elemento transformador del entorno, de la sociedad. Bien, bueno, otro componente de la temática central de estudio y está enfocada en el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Esta habilidad tan importante, tan necesaria, que se debe desarrollar en cada uno de nosotros y también en nuestros estudiantes. Hablarles de esto, pues, es eh, llegar a ese punto de reflexión, de analizar qué es lo que consumimos en la actualidad, qué fuentes es comprobadas. A veces cometemos el error de simplemente replicar aquellas cosas que están dentro del entorno virtual y esta investigación se enfoca justamente en eso, ¿no? En la importancia que tiene la educomunicación como ese elemento que va a permitir el desarrollo del pensamiento crítico de la audiencia, del entorno, de los prosumidores, como se los mencionaba anteriormente. Quiero hablarles de la metodología de este estudio. Se enfoca en el componente cualitativo. Es una investigación de análisis, es una investigación de revisión bibliográfica con características cualitativas. Por lo tanto, hay un proceso de revisión de literatura científica que se desarrolló junto a los otros compañeros investigadores, partiendo de la selección de las variables que ya les había mencionado, haciendo una planificación, una organización adecuada de la búsqueda, de la revisión bibliográfica, de los referentes. Como tercer punto, identificando las bases de datos más importantes en el tema científico, como Scopus principalmente. Y bueno, un poco también de investigación en el campo latinoamericano a través de Latindex. Bien, identificando una búsqueda avanzada a través de las palabras claves de todos los componentes de la investigación, hasta obtener una totalidad de investigaciones, de artículos que han sido los referentes y los fundamentos teóricos de este trabajo. Los resultados, pues, nos llevan a destacar la importancia que tiene la narrativa transmedia y cómo esta puede ser vinculada también como una estrategia pedagógica. ¿Sí? Comparten características apropiadas, son procesos modernos y facilitan la creación de proyectos educomunicativos que tendrán como resultados eso que tanto se anhela, ¿no? En el entorno, en la audiencia, que es el desarrollo de este pensamiento, el pensamiento crítico. Es decir, estos resultados han logrado comprobar la hipótesis que se había planteado, que les había compartido en la parte introductoria de esta presentación. Asimismo, otro de los referentes citados es Prieto Castillo, que su tesis afirma pues que no existe ningún proceso educativo aislado del elemento comunicativo y resalta pues la importancia de la educomunicación. Es decir, para Prieto Castillo, todo acto comunicativo genera un aprendizaje.
Vemos una vez más aquí esta comprobación que les mencionaba de las variables, de la hipótesis presentada y la relación apropiada, estricta, que tienen las variables objeto de estudio. La educomunicación, la transmedia y el pensamiento crítico. Hablar de educomunicación, pues, es también hacer referencia a procesos comunicativos eficientes, a educación apropiada, a tecnologías de información y comunicaciones y, por supuesto, a desarrollos de este elemento cultural. Otro componente del trabajo de estudio ha sido la promoción del pensamiento crítico a través del diálogo. Recuerden que el componente dialógico también está presente en la metodología de una clase. ¿Sí? Entonces, ese diálogo constructivo con el estudiante, docente, estudiante, viceversa, puede permitir el desarrollo del pensamiento crítico. Las conclusiones de esta investigación, pues, hablan de la convergencia entre la educación, la narrativa transmedia y cómo estos elementos pueden potenciar el pensamiento crítico, vincular esta teoría al proceso práctico en la generación de nuevas narrativas, pues es otro de los elementos que permiten el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico. Asimismo, manifestar pues que en el salón de clases es importante estas dimensiones de estudio, pues nos van a llevar a este proceso de alfabetización mediática en todos los entornos digitales en los que vivimos. Combinar la estrategia educomunicativa y la narrativa transmedia es fundamental en la era digital, sobre todo en estos entornos donde la información circula con tanta rapidez. Este proceso de desarrollo del pensamiento crítico es fundamental para determinar qué es lo que cada uno de nosotros consume de manera apropiada, qué es lo que debe dejar de ver, cuáles son las fuentes apropiadas a las que debemos acceder. Las diapositivas también presentan parte de la bibliografía que hemos utilizado en este trabajo de investigación. Y bueno, recalcar una vez más la importancia que tiene la educomunicación, la narrativa transmedia y el fomento del pensamiento crítico en las audiencias. Muchas gracias, estimado Manuel, Muy compañeros bien, de mi CIE. estimado Peter. Lo hizo a tiempo ideal. Aún le quedan unos minutos por ahí. Les recuerdo, mis estimados docentes y estudiantes, que vamos a colocar la asistencia más adelante. Así que, por favor, les pido que estén conectados y que estén pendientes de la asistencia. ¿Ok? Vamos a revisar las preguntas que tenemos aquí en esta tarde. Tenemos una pregunta de Maribel García y nos dice, ¿cómo contribuye el paradigma de la educomunicación transmediática al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, considerando el uso de múltiples plataformas narrativas interactivas? Primera pregunta. Y tenemos otra pregunta más. ¿De qué manera la creación de contenido por parte de los estudiantes puede fomentar su pensamiento crítico? Dos preguntas, mi Muy estimado bien. Peter. Excelente, excelente. Gracias, Manuel y Maribel. A ver, ¿cómo contribuye? Pues el proceso educomunicativo es el principal elemento que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. Estudiar a la educomunicación es abrir ese paradigma, ¿no? Muy amplio de oportunidades relacionadas a la creación de nuevas narrativas, de narrativa transmedia, con todas las necesidades que se obtienen en la audiencia, en el entorno. Saliendo un poco del esquema tradicional de la redacción, ¿no? Tradicional en la que normalmente aprendimos cada uno de nosotros, considerando que las necesidades del entorno digital son distintas. Manuel, Y la siguiente pregunta, ¿sí la respondió, no, estimado Peter? pues, Ok, léemela por favor una vez más. encantado, encantado. Y Gracias. la siguiente pregunta dice, ¿de qué manera la creación de contenido por parte de los estudiantes puede fomentar su pensamiento crítico? Perfecto. ¿De qué manera? Bien, a ver, crear, narrar, escribir es otra de las herramientas que están presentes dentro del campo educomunicativo.
Esto evidentemente permitirá la expresión, el desarrollo de estas habilidades, tanto de manera escrita como de, el fomento del pensamiento crítico, con temáticas que vayan a acorde a estas necesidades que se tienen en la actualidad, ¿no? Como, por ejemplo, esta tan importante que es el tema de las inteligencias artificiales, de la utilización de un chatbot, tal vez generador de cosas. Entonces, esa temática es ideal para la necesidad que tiene la audiencia en la actualidad y para todo el tema que es narrativa transmedia y desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, mi estimado Peter, ha sido un placer, un gusto. Gracias por compartir sus experiencias. Y bueno, avanzaremos con otro ponente que estamos aquí listos y dispuestos a avanzar con la jornada. Bueno, Gracias a todos ustedes. recordemos, no, un gusto. Recordemos lo que estamos en el quinto Congreso Internacional de Comunicación y Audiencias Digitales, en una jornada aquí de jueves. Tal vez un poco distinta. Recordemos que tenemos los cortes de energía también, eso nos obliga a ser un poco más dinámico. Bueno, a ver, vamos a presentar en tal caso al siguiente tema que tenemos aquí. A ver, tenemos el tema de la comunicación del principio erga omnes o omes para la tutela judicial efectiva. ¿Quiénes son los expositores? El abogado Marco Hacho, máster, el abogado Fernando Muñoz, máster de Radio Salinas. También contamos con el doctor Arturo Clery, PhD de la Universidad de Guayaquil. Y también contamos con la doctora Lilian Molina, PhD de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena. Bienvenidos, a ver, mis estimados ponentes. Estimado abogado Fernando, doctor Arturo Clery, por favor acepten la solicitud para que sean panelistas, para que puedan disertar la ponencia. Listo. Les recordamos nuevamente a los queridos participantes que estaremos pendientes de la asistencia. Más adelante, en el transcurso de esta jornada, enviaremos la asistencia para que ustedes coloquen su participación, ¿ok? Así que esténse atentos, listos, y espero que disfruten esta jornada académica, esta jornada en el quinto Congreso Internacional de Comunicación y Audiencias Digitales. Estimados ponentes, indicarme por favor a quién va a disertar la ponencia, porque hay varias personas. Ya tenemos al Estimado doctor Marcos abogado, Hacho por acá. Sí, abogado, estamos con si usted. me escucha, por Perfecto. favor. Lo escuchamos, estimado abogado, lo escuchamos, abogado. Ya un ratico que quiero conectarme con la pantalla, por favor. Bien, no sé si me miran, sí estamos. Si lo escuchamos bien, la cámara faltaría. No me, a ver, parece que sí. Ya, ahí estamos. Buenas tardes, Bienvenido señores. a su casa, bienvenido. Les saluda Marco Hacho. El tema propuesto es relativa a la expresión latina, erga omnes, que es un término que, de acuerdo al universo, al panel de asistentes, más que todo, la, la carrera de comunicación será algo novísimo que tendrán que conocer, pero es sumamente necesaria e importante. Me explico, voy a procurar ser un poquito más claro con lo que expongo. Tengo en la pantalla al moderador. ¿Cómo puedo acceder para efectos de compartir pantalla? Compartir pantalla. Desea que le indique. Estamos ahí. Ahí está Ahora sí. compartiendo. Ahí está. Perfecto. Listo, muy bien. Eh, Como les había indicado, esta expresión erga omnes es algo novísimo. Mire, ayer tuve la oportunidad de estar en forma presencial en la inauguración de este evento académico, en la cual los ponentes
hablaban de lo que es la inteligencia artificial. Inclusive aprendía yo que la IAG ya está en un tercer nivel de aplicación, puesto que la tecnología está en una carrera contra el tiempo. De la misma forma, el derecho está evolucionando constantemente y en forma indirecta, la justicia utilizan determinados vocablos, como por ejemplo esta expresión erga omnes. Es una expresión latina que al traducirlo significa frente a todos o respecto a todos. Con esta pequeña introducción, inclusive me atrevería a indicar que al igual que la inteligencia artificial en los medios tecnológicos, la justicia se encuentra en una verdadera carrera contra el tiempo para actualizar y modernizar los efectos. No nos olvidemos que en manos de los jueces, en manos de fiscales, en manos de abogados, se decide la libertad de las personas, la propiedad de las personas, los derechos en general de todos los sujetos que acuden al órgano de la función judicial. Esta aplicación o este término denominado erga omnes viene, como ya había ratificado, tiene su origen en un término latín, es decir, tiene 300, 400 años de ejecución. Sin embargo, nuestros jueces no lo aplican. Quiero entrar en contexto al tema principal. Las normas constitucionales tienen siempre este efecto, pues la definición de esta garantía aplica directa o indirectamente a los derechos de los justiciables en todos los niveles, civil, penal, administrativo o índole, en la cual las personas acuden para ejercer sus derechos. No olvidemos, señores, que la Constitución del año 2008 que rige en el Ecuador fue elaborada bajo un régimen especial de un gobierno que dispuso una excesiva garantía de derechos para las personas. Por eso es que el artículo 75 de la Constitución ratifica: toda persona tiene derecho al acceso gratuito y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses. Si me atrevo, señores, a desglosar este contexto del artículo 75 de la Constitución, veremos que la frase empieza: toda persona tiene derecho. Señores, al momento de decir toda persona tiene derecho, estamos directa o indirectamente invocando el vocablo erga omnes. ¿Por qué? Les voy a proponer un ejemplo, señores. Me han anunciado en este panel académico que intervengo en representación de Radio Salinas. Soy un panelista de un programa de opinión con una compañía de un nivel académico extraordinario, el origen de mi presencia aquí. Esta radioemisora fue sancionada por el mismo gobierno que permitió esta Constitución, ¿sí? El propietario o el representante legal de esta emisora acudió a la instancia judicial y obviamente logró que le reconozcan sus derechos. Una vez que exista una resolución, una sentencia judicial reconociendo el derecho de esta radioemisora, todas las demás radioemisoras del Ecuador tienen el derecho al mismo efecto. No sé si soy claro, voy a proponer otro ejemplo. ¿Sí? Las sentencias judiciales con fuerza erga omnes pueden ser utilizadas por otras personas que tengan el mismo problema. ¿Sí? Por eso es que nace lo que nosotros invocamos a veces cada día sin saber lo que decimos: la jurisprudencia. Existe jurisprudencia. ¿Qué significa esto? Que sobre este caso que estamos analizando, ya los jueces en el Ecuador han resuelto
en casos análogos, en casos similares. Por tanto, los abogados que dedicamos nuestra actividad a litigar, decimos, señor juez, este caso ya fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia, por la Corte Nacional de Justicia, dándome la razón. No fui parte procesal, pero sí es un caso análogo que el juez está obligado a observar esa decisión para efectos de dar o negar el derecho del justiciable. Esto que estoy explicando se llama la aplicación de un principio denominado erga omnes, que, dicho sea de paso, no está contemplado en el contexto diario. No hablamos, los periodistas, una vez que acuden a la fuente, una vez que acuden a la autoridad, hacen las preguntas que por ley corresponde aplicando el derecho de información, ellos directa o indirectamente están enunciando el principio erga omnes, porque indican, señor ministro, por dar un ejemplo, señor ministro, cuando sancionaron a X radioemisora o a X canal de televisión, se dispuso lo siguiente. ¿Por qué? Perdón, señores. ¿Por qué en este nuevo problema que tiene la misma connotación o el mismo efecto no se aplica este derecho? Eso es, señores, la aplicación de un derecho judicial denominado erga omnes. Voy avanzando. El artículo de la 66 de la Constitución dice también, se reconoce y garantiza a las personas, de forma particular me permití invocar el número 16, que dice el derecho a la contratación, el derecho a la comunicación, el derecho a expresar mi opinión libremente. Sí, pero el contexto principal de este artículo dice, se reconoce y garantiza a las personas. Al momento de decir se reconoce a las personas, señores, pensemos, ¿a cuáles personas? Entendemos que todos los ecuatorianos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Las personas extranjeras, cuando ponen su primer pie en el Ecuador, están sujetas al marco regulatorio de las leyes ecuatorianas. Es decir, tanto nacionales como extranjeros tenemos los mismos derechos y deberes u obligaciones. Y el artículo 66 dice, se reconoce y garantiza a las personas. Esto quiere decir que la Constitución moderna del año 2008, creada en Montecristi y aprobada por un referéndum ratificatorio, aprobó el fenómeno o la expresión erga omnes para tutelar los derechos y garantías de todos los ecuatorianos que habitamos en el Ecuador, incluidos las personas extranjeras. Pero también existe conflicto, señores. Muchas veces, quienes ejercemos el derecho, obtenemos constantemente la sentencia o la resolución a favor o en contra. ¿Sí? Hay jueces que estudian, y dicho sea de paso, señores, me permite indicar, el periodista, al igual que el abogado, son por naturaleza investigadores. Ayer nomás, uno de los ponentes que acudimos al auditorio indicaba que aparte de ser periodista, se debe buscar una segunda profesión para efectos de ampliar el espectro del conocimiento y poder informar con conocimiento de causa. De ahí nace que la expresión erga omnes tiene también sus detractores. Unos están a favor y otros están en contra de esta doctrina. De ahí tenemos, por ejemplo, pongo en la mesa, señores, a su conocimiento, existe una corriente, una posición que no reconoce el principio erga omnes. Y me he permitido citarlo al tratadista Héctor Mayral, en su obra denominada Los efectos de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene origen argentino. Al momento de hablar Corte Suprema de Justicia de la Nación, fijemos siempre nuestra mentalidad en la República Hermana de Argentina, en la que señala el tratadista y dice, consiste en determinar si la sentencia que acoge la impugnación de un reglamento
por considerarlo ilegítimo per se, hace cosa juzgada para la administración respecto de quienes no fueron parte en el juicio y por ende puede ser invocado por o contra estos en ulteriores litigios. Señores, les explico. De acuerdo al tratadista Héctor Mayral, las sentencias judiciales involucran única y exclusivamente a las partes procesales, ¿sí? Únicamente al demandante y al demandado, al denunciado o al denunciante y a nadie más, ¿sí? Entonces la pregunta que viene inmediatamente a todos: ¿para qué existe entonces un sistema judicial que viene siendo archivado desde los albores de la República en el Ecuador? ¿Para qué existe entonces la denominada jurisprudencia? Reitero, el periodista, el abogado es eminentemente investigador y antes de dar una opinión, antes de dar una información, o el abogado antes de hacer un escrito, debe investigar. ¿Y cuál es la fuente de la investigación? Pues la jurisprudencia, los hechos que han pasado, hechos análogos que tenemos que comparar. Ese es el denominado efecto erga omnes. También quiero ratificar la propuesta, señores, citando al tratadista que sí reconoce el erga omnes como una aplicación de carácter general o que es ejecutada para todos, para todos los ciudadanos. Uno, que la sentencia judicial se proyecta no solo entre quienes son parte en el proceso, sino que también produce efectos a terceros que resulten de modo alguno beneficiados por la decisión judicial. Es lo que vengo reiterando, es lo que venimos defendiendo y es lo que los jueces en el Ecuador ya recién están aplicando. Hablamos del año 2024 y es recién a partir de la Constitución del año 2008 que recién se está invocando un principio que debió haber sido aplicado desde el inicio de la creación de la República, desde la formación inicial de jueces, porque es un derecho que atañe a todos. No olvidemos, señores, que el Código Orgánico de la Función Judicial recoge los principios judiciales y uno de ellos se llama principio de economía procesal. ¿Qué significa esto? Que el sistema ya no es escrito, ya no son papeles, torres, columnas de papel, sino que debe ser oral y que su aplicación debe ser de directa e inmediata ejecución para todos los justiciables, ¿sí? El hecho de estar archivando papeles que luego de algunos años se va a llenar de polilla, no nos enseña. Lo que nos enseña es el conocimiento y la aplicación inmediata de los hechos que estamos defendiendo. Segundo, que los efectos de la sentencia operen para el futuro como una regla por razones de legitimidad. Este criterio cumple un principio de igualdad ante las normas de alcance general. Aquello, señores, implica que a futuro todas las personas que vayan a litigar deben aplicar el principio erga omnes, es decir, vayan hacia atrás a leer lo que se ha resuelto para efectos de garantizar la tutela judicial efectiva. ¿Y qué es, señores, a propósito, la denominada tutela judicial efectiva? Tutela, la palabra lo indica, es proteger. Judicial, pues desde el órgano judicial, y efectiva. ¿Por qué? El artículo 11, número 3 de la Constitución del Ecuador dice: los jueces y operadores de justicia tienen la obligación de aplicar los principios y garantías constitucionales en forma directa e inmediata. Indican que no se puede argumentar falta de ley secundaria para aplicar los principios y derechos constitucionales. En esta parte, sin salirme del contexto, señores, me permito recordarles. En el año 1999, existía una constitución denominada Constitución Política del Estado. La palabra lo indica, Constitución Política.
es cuando los políticos manejaban la justicia. No quiero dar nombre de aquel partido político que nombraba jueces. Los partidos políticos nombraban jueces. ¿Sí? Y si usted era afiliado a ese partido político, pues la sentencia era a favor de ustedes. Se superó esta constitución y se creó la Constitución Social de Derechos. Seguíamos patinando sobre mojado. Ya no era política, ahora era social. ¿Cuál era la principal característica de esta Constitución? ¿Sí? Que decía, los derechos y garantías están señalados en la ley. Entonces, señores, ¿para qué teníamos una Constitución si el derecho era derivado a leyes secundarias? Por ejemplo, pongo un ejemplo, el derecho del trabajador era irrenunciable y está regulado en el Código del Trabajo. Entonces teníamos que acudir al Código del Trabajo para hacer valer el derecho de un trabajador. Superado esto, se creó la Constitución del año 2008, en un gobierno que duró 10 años, creada a satisfacción del gobierno de turno, que, como les dije al inicio, es excesivamente garantista. ¿Sí? Ahora sí, en esta nueva Constitución garantista se dice los derechos y garantías constitucionales son de directa e inmediata aplicación. Ya no nos mandan a leyes secundarias, ya no. Ya no nos mandan a partidos políticos, ya no. Se hacen efectivas en forma directa e inmediata. Eso, señores, es el principio erga omnes. ¿Para qué irnos a libros, a papeles, cuando en la historia judicial del Ecuador ya constan sentencias que son referentes para la aplicación de un derecho a posteriori? Quería traerlos, señores, como conclusión que ya las sentencias judiciales en el Ecuador están siendo aplicadas, ¿sí? Y citan estos principios. Por ejemplo, la Corte Constitucional del Ecuador, esta sentencia es del año 2021, dice, conforme a estas consideraciones, emite con carácter erga omnes. Ustedes, señores, en pantalla podrán leer en la segunda línea del recuadro, dice con carácter erga omnes. Ojo, la Corte Constitucional emite esta sentencia con carácter erga omnes, la siguiente regla jurisprudencial. Atiéndame, señores, damas, caballeros, jóvenes, estudiantes, docentes que me acompañen, que este es un derecho. Miren, me permití traerlo porque de aquí me deriva a un comentario más amplio, pero por la limitación del tiempo de este evento académico voy a limitarme a leer y dar un par de opiniones. Dice, la autoridad tuitiva de los padres, ojo, señores, me gustaría que alguien me levante la manito y haga alguna pregunta. Dice, la autoridad tuitiva de los padres, madres o de cualquier persona encargada del cuidado de niñas, niños y adolescentes cesa el momento en que el ejercicio de la obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes vulnera su derecho a la información, a la educación, a la salud sexual y reproductiva, transgrediendo los principios constitucionales de su interés superior, su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten y a la calidad de sujetos de derechos, activando, bueno, muchos derechos más. Entonces, señores, al momento de hablar de la autoridad tuitiva, ojo, señores, la autoridad tuitiva es el derecho que tenemos los padres sobre los hijos. Es el derecho que tenemos abuelos, tíos, familia sobre los niños, porque el interés superior del niño está por sobre cualquier otro derecho. Pero esa autoridad tuitiva, señores, termina cuando los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la educación, a la salud, a un poco de principios, están siendo vulnerados. ¿Qué significa esto? Tiempo, mi estimado. Ya. Tiempo, mi estimado. Caray. A ver, tengo una pregunta hacia el paso que lo realiza el público. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta una persona para acceder a la justicia de su país? Un minuto, mi estimado.
En el marco teórico no existe límites para que una persona pueda acceder a la justicia. Lo que sí garantiza y penaliza el contexto jurídico del Ecuador es cuando una persona actúa contrariando el principio de mala fe y lealtad procesal. Es decir, se inventa una denuncia para perjudicar a un tercero cuando no existe aquella comisión de un delito. Es decir, cualquier persona aplicando el derecho o el principio erga omnes puede acceder a la justicia siempre y cuando defienda un derecho con apego a la verdad. Listo, muchas gracias. Un gustazo, interesante su tema. Bueno, alistamos al siguiente participante y les recordamos nuevamente que vamos a estar pendientes de la asistencia en este quinto Congreso Internacional de Comunicación y Audiencias Digitales. El siguiente ponente, el siguiente tema va a ser, a ver, tenemos la aplicación del derecho a la réplica en contenidos periodísticos. El expositor, el abogado Fernando Muñoz. ¿Ok? A ver, quiero ver si estamos ya listos con el abogado. Sí, mi Estimado, estimado, ya buenas está aquí tardes. no sale. ¿Cómo Ya estamos? está en Muy la sala. buenas. Si es que me escuchan, por Perfecto. favor. Sí lo escuchamos, sí lo escuchamos. Entonces, bueno, procedemos con usted. El terreno es suyo, mi estimado. ¿Cómo 20 minutos, está? recuerdo. Muchísimas gracias. Seré breve, le aseguro, en honor al tiempo. Bien, tenemos un trabajo, unas diapositivas. Si podemos irlas poniendo, por favor, para poderlas ir. No sé si me puedan dar una manito con esto, ¿no? En el tema de ir compartiendo las diapositivas, ya que para poder nosotros hablar sobre la aplicación del derecho a la réplica en contenidos periodísticos es, es un poco complejo y hay que saberlo diferenciar. Esto es importante que los chicos lo sepan, que los chicos tengan en cuenta que es importantísimo saber diferenciar el tema del contenido que se da, ¿no? Y saber diferenciar lo que es el derecho a la réplica y lo que es el derecho a la rectificación, y eso lo vamos a dejar claro en esta charla. Quería Primeramente ver si debemos, puedo compartir. perdón. No, quería ver si lo puedo dar compartiendo, pero no me permite el acceso acá. No Ahí sé está si el es que... compartiendo. Ahí, perfecto. ¿Tenemos allí? Ok. Bien. A ver, déjeme ver si es que lo hacemos. Ahí estamos, ¿no? Ya, ok, ese es el título, ¿no? Bien. La primera diapositiva está con el número 3. ¿Por qué está con el número 3 la diapositiva? Ahí tenemos un 3 gigante. Para que todos los estudiantes, chicos, ustedes que nos están escuchando, sepan que durante la carrera de comunicación y el ejercicio de la profesión, son 3 las leyes bajo las cuales ustedes van a tener que rendir cuentas. Ustedes van a estar siendo supervigilados, por decirlo de alguna manera, bajo estas 3 leyes. La Constitución de la República como ley principal, seguimos, bajamos por favor la siguiente diapositiva. La Constitución de la República, como pueden ver allí, la ley orgánica de comunicación, que es la que nos rige porque vamos a ser comunicadores, y por supuesto el Código Orgánico Integral Penal. Estas 3 leyes, solamente la Constitución de la República Superior, Ley Orgánica de Comunicación y Código Orgánico Integral Penal, prácticamente en la misma línea ya de importancia. Estas leyes van a ser las que rijan nuestra profesión. Si nosotros fuéramos contadores, si nos estuviéramos graduando de contadores, posiblemente tendríamos que estar bajo el imperio del régimen tributario, de la ley de finanzas y toda esta cuestión. Si fuéramos choferes profesionales, estaríamos bajo la ley de tránsito, ¿no? Transporte terrestre y seguridad vial. Entonces, cada actividad está regulada por una ley. En este caso, la comunicación está regulada por la Ley Orgánica de Comunicación, ¿no? Más conocida como la LOC, ¿no? Ya, vamos entonces al desarrollo. Una vez que ya tenemos entendido cuáles son las leyes por las que vamos a estar vigilados, a las que les tenemos que rendir cuenta, nos vamos a la Constitución de la República en el artículo 66.
Punto 6. ¿Qué dice el artículo 66 estrictamente? Dice, se reconoce y se garantiza a las personas. El artículo 66 de la Constitución, chicos, es en donde nosotros encontramos todos los derechos que tenemos como ciudadanos, ¿no? Ahí están, hay algunos derecho al buen nombre, derecho al agua, derecho a la vida, derecho a la salud, de todo, ¿no? A la educación, derecho al trabajo, todo. Todos los derechos ustedes lo encuentran en el artículo 66 de la Constitución. Entonces, entre esos derechos, nos encontramos con el 66.6, ¿no? Nos vamos al numeral 6. Dice, se reconoce y se garantiza a las personas, dice, el derecho a opinar y expresar su pensamiento libre y en todas sus formas y manifestaciones. Ustedes se pueden imaginar que la gente común y corriente se basa en este artículo para ir a los medios de comunicación y ejercer la actividad de periodistas. ¿Por qué? Porque la ley les garantiza el derecho a opinar y expresar su pensamiento libre. Dice, y en todas sus formas y manifestaciones. Entonces dice, a mí la Constitución me garantiza. ¿Ok? Entonces, con este argumento, entonces cerremos pues las carreras de comunicación de todas las universidades, pues, ¿no es cierto? Entonces la gente, porque vayan ustedes y vean aquí mismo en la provincia de Santa Elena, cuántos chicos, cuántas personas ejercen, se dicen periodistas y ejercen la comunicación social, y ahora con esta revolución de los medios digitales, ustedes ven que todos son TV, ¿no? Ahora hay no sé cuantito TV, fulanito TV, sultanito, ahora hay una cosa tremenda, todo el mundo es TV. Entonces, si yo un día quiero armar un canal de televisión, entonces también me pongo Fernandito TV. Y si no tengo título universitario, nunca fui a la universidad, no importa, porque el artículo 66.6 de la Constitución me garantiza el derecho a opinar y a expresar mi pensamiento libre y voluntario en todas mis formas y manifestaciones. Entonces, ahí estoy yo. Y ahí estoy así. Y incluso hay gente hasta que factura, ¿no? Y factura con el Estado. Entonces, vean ustedes cómo es de amplio y complejo el tema de la comunicación. Pero la ley es sabia. Entonces, da esta cierta libertad, por decirlo algo, en todas sus formas, dice, y manifestaciones, pero asimismo, en el artículo 330 del Código Penal nos dice, el ejercicio ilegal de la profesión, dice, ¿no? Habla ya, a ver, un ratito, una cosa que tú digas tu pensamiento, lo expreses y todo, pero otra cosa es que ya quieras lucrar de esto, entonces ahí entra la ley a frenar este abuso del que se pueda intentar hacer con el artículo 66.6. Entonces, ¿qué dice el ejercicio ilegal de la profesión? Las personas que ejerzan la profesión sin título en aquellas actividades en las que la ley exija título profesional será sancionada con pena privativa de la libertad de 6 meses a 2 años. ¿Ya? Entonces, básicamente esa es parte del artículo, ¿no? La parte esencial, digamos, ¿no? Entonces aquí ya encontramos un freno. Las personas que ejercen la profesión sin título en aquellas actividades que la ley exige título será sancionada con pena privativa. ¿Cuál es el verbo rector? Ejercer. Las personas que ejerzan. Entonces no puede una persona ejercer la profesión de periodista, ir a un medio de comunicación, sentarse a presentar un noticiero si no está avalado por la ley, porque así lo establece. Ahora, obviamente, hay carreras que son afines, ¿no? El derecho, por ejemplo, es una carrera muy afín a la comunicación. ¿Qué mejor para un comunicador social ser abogado, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque usted va a tener un poco más de, por decirlo de alguna manera, de autoridad para hablar. Por eso yo sí me hago eco de las palabras de Henry Carrascal del día de ayer, que decía que deben estudiar una segunda carrera. ¿Ya? También depende de qué periodismo ustedes quieran seguir. Hay por decir algo, hay periodismo periodismo ambiental, por ejemplo. Entonces, obviamente, si siguen una ingeniería ambiental, tendrán autoridad para hablar. Hay periodismo económico, hay mucha gente que opina sobre las finanzas de un país, ¿no? Entonces tendrán que seguir economía. Entonces, y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, es importante, pero
un poco el derecho es la profesión que más se entrelaza con la comunicación social y les da a ustedes la posibilidad de tener un poco más de conocimiento más allá de tener el título para ejercer la profesión. Ya tienen una segunda carrera que sería el derecho para poder un poco tener más acceso y más conocimiento de causa y más análisis, mayor análisis de la ley. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, acá nos vamos a encontrar, ¿no? Dice, se reconoce, ¿no? Dice, se reconoce y se garantiza a las personas, dice. En el número 7, esto es en cuanto a los derechos, continuamos, ¿no? El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas inexactas emitidas por medios de comunicación social a la correspondiente, ¿no? Réplica, dice, a la correspondiente rectificación o réplica o respuesta en forma obligatoria y gratuita en el mismo espacio u horario. ¿Ok? En el artículo, en el numeral 18, perdón, en el numeral 18 del mismo artículo 66 que habla de derechos, recuerden, el artículo 66, por Dios chicos, no se olviden, no nos perdamos, el artículo 66 de la Constitución le dice a ustedes todos los derechos que ustedes tienen como ciudadanos, todos los derechos. Entonces, aquí está el derecho de toda persona agraviada por las informaciones y también está el derecho al honor, al buen nombre. Dice, la ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Por eso es que a los delincuentes ustedes ven que les tapan la cara, porque la ley protege la imagen. No pueden verle la cara hasta que obviamente no haya una sentencia que de manera ejecutoriada pues ratifique el estado de culpabilidad o declare a una persona culpable de un delito. Entonces ahí sí. Entonces vamos al numeral 7. Dice, el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas inexactas emitidas por los medios de comunicación social a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta de forma obligatoria y gratuita en el mismo espacio u hora. Vean ustedes, chicos, cómo nuestra legislación ecuatoriana pone esta norma que podría ser un artículo más de la ley de comunicación, que de hecho lo es. También en la ley de comunicación ustedes van a encontrar eso. Pero no conforme la legislación ecuatoriana con haberlo puesto en la ley orgánica de comunicación, también pone este derecho, pero en la norma superior, que es la Constitución. O sea, el derecho suyo a que un medio de comunicación le respete su nombre es a nivel constitucional. El Estado, a través de su máxima ley, le garantiza a usted ese derecho. Ya vamos a ver más adelante lo que significa que esta normativa esté a nivel constitucional. Adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Bien. El artículo 76 de la Constitución de la República dice, en todo proceso en el que se terminen derechos, ¿no?, y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. Y aquí viene la 4, dice. Vean ustedes, ¿no? Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna o carecerán de eficacia probatoria. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Ojo, estamos en una norma constitucional. Dice, las pruebas, en el numeral 4 del artículo 76 de la Constitución, dice, las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se me está acabando el tiempo, no me digas. Ya, voy a ser más rápido. ¿Qué pasa si a una persona le graban
le graban de manera clandestina. Usted lleva a alguien y le pone una trampa y le saca una grabación. Y usted quiere usar esa grabación como prueba en contra de una persona. ¿Qué dice? Las pruebas obtenidas o 5 actuadas con minutos. violación. ¿Perdón? 5 minutos, mi estimado, le quedan. 5 minutos. Ok, correcto. La Constitución o la ley no tendrán eficacia. Entonces esta prueba no es válida. Sigamos con la siguiente. Vamos a lo que vinimos. Ahora sí, con todo este argumento constitucional, es importante, chicos, que sepan el argumento constitucional. Nos vamos al artículo 23 de la ley orgánica en la siguiente diapositiva, que dice el derecho a la rectificación. Ok, el derecho a la rectificación dice, las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sobre asuntos a su cargo. Mire que le he puesto con negrita y resaltada, para que aquí está la diferencia que ustedes van a encontrar con el artículo 24 sobre asuntos a su cargo. Por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de comunicación legalmente reglamentados. Excluye al Internet de esto. Legalmente reglamentados. A través de medios de comunicación legalmente reglamentados. Las páginas de los diarios que vemos aquí en los tantos TV que vemos, que le dije fulanito TV, sultanito TV, ¿son legalmente reglamentados? No. Entonces, ¿esto es para quién es? Para los medios que sí están reglamentados. Diario El Universo, Ecoavisa, Radio Salinas, qué sé yo, ¿me entienden? Esos son medios reglamentados. Los rige un organismo que se llama Arcotel. Entonces, obviamente, dice, a través de los medios de comunicación legalmente reglamentados. Por eso es que en el Internet pueden decir lo que quieran, porque como no les tocan, entonces están excluidos de esto. Dice, los medios de comunicación tienen la obligación jurídica. Ya, el resto es igualito. Vámonos al artículo 24, por favor. Por favor, vamos al artículo 24, a la siguiente diapositiva. Dice, derecho a la réplica o respuesta. Este 23 es derecho a la rectificación. El 24 de la Ley Orgánica de Comunicación nos habla del derecho a la réplica o respuesta. ¿Ok? ¿Y qué dice en el artículo 24? Toda persona que haya sido directamente aludida a través de un medio de comunicación de forma que afecte sus derechos y viene a la dignidad, honra o reputación, nos dice la norma jurídica, tiene el derecho a que ese medio publique o brinde acceso para que se dé la réplica, ¿no? Brinde acceso para que se realice su réplica o respuesta de forma gratuita. Para Santa Elena, en el momento que... Vean ustedes cómo hay una diferencia entre el artículo 23, que nos dice, el artículo 23 nos dice... de una caída de una torre, derecho a la rectificación. Entonces, todas estas cosas, por mantenimiento. No sé si alguien está con un audio. Vamos a hacer mantenimiento de 1 de la mañana a 5 de la mañana. Señores de Santa Elena, prendan su plantita para que no se queden sin energía eléctrica. Entonces, por favor. Muchas gracias. Abogado, ¿puede continuar? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, y le queda un minuto, abogado. Le queda un minutito, todavía puede. Ok, entonces dentro del el derecho a la rectificación, el derecho a la rectificación es cuando el medio de comunicación habla de asuntos a su cargo. ¿Quiénes tienen asuntos a su cargo normalmente? Los alcaldes, los políticos, las autoridades, ¿no? Ellos tienen asuntos a su cargo. Que el alcalde hizo un contrato, que no hizo la calle, que ese es un asunto a su cargo. El alcalde no puede pedir derecho a la réplica a menos que le hayan injuriado o se hayan ido en contra de su dignidad o su honra. Pero si hablaron sobre una calle que no se hizo, sobre un edificio que no se hizo, un puente que se cayó, eso es asuntos a su cargo. Él no puede pedir una réplica. Él tiene que pedir la rectificación del medio. Esta diferencia entre el artículo 23 o 24 puede hacer que se caiga un proceso judicial, porque si tienen una defensa que desconoce el derecho procesal, cuando llegan a la etapa de sentencia, pueden ir hasta la sentencia, pero cuando ya van a la apelación de segundo nivel o a la Corte Constitucional, la Corte va a decir, oiga, ustedes hicieron mal y les vuelven a foja cero todo.
Entonces es importante que ustedes, chicos, estudiantes de la carrera de Derecho, sepan cuál es la diferencia entre el derecho a la rectificación y el derecho a la réplica. Todas terminan para poder el afectado, para que el afectado pueda pedir, aparte de que hacer una llamada al medio de comunicación y todo, tiene que irse a la Defensoría del Pueblo para que el defensor del pueblo, a través de él, se haga la acción correspondiente para que el medio de comunicación brinde el espacio, en el mismo horario y con el mismo periodista para que pueda dar su versión. Antes había el tema de la responsabilidad ulterior, que era una situación para los medios de comunicación prácticamente una mordaza. Era terrible, aunque tenía muchísimo de razón, pero si se aplicaba mal o se abusaba de esta norma, era lapidario para los medios de comunicación. Se los Tiempo digo cumplido, mi estimado. por experiencia propia. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Revisando aquí, no cuento con preguntas, mi estimado. Igual quiero Correcto. agradecerle una gran presentación, muy útil, importante. Y bueno, con esto entonces cerramos su participación, mi estimado. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Un abrazo. Bueno, recordemos, estamos aquí en el quinto Congreso Internacional de Comunicación y Audiencias Digitales. Estamos esta jornada de jueves. Les recuerdo que tienen que estar pendientes de la asistencia. En minutos vamos a colocar en el chat. Quiero dar la bienvenida al siguiente conferencista desde la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla con el tema Consumo de noticias falsas y sus implicaciones para la democracia. Quiero presentar con ustedes al doctor Rubén González, PhD. Quiero inclusive presentarlo acá al doctor Rubén González. Él es periodista y académico, doctor en estudios de la comunicación para la Universidad de Leeds, de Reino Unido. Fue reportero, editor y jefe de investigación del periódico La Voz de Michoacán, en Morelia, México. Actualmente es profesor investigador titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Fue distinguido como titular de la Cátedra de México en el año 2022 en la Universidad de Temple, Filadelfia, Estados Unidos, donde fue profesor visitante en el semestre de otoño de ese año. Además, se especializa en los estudios de periodismo, profesionalización, violencia contra la prensa y relación periodista-fuente, y sistemas mediáticos en democracias emergentes. Mi estimado doctor González, ¿contamos con usted? ¿Sí me Hola, escucha? buenas tardes. Sí, claro que sí, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, bienvenido, qué gusto. Bueno, el terreno es suyo, mi estimado doctor. Bienvenido aquí a Ecuador, bienvenido. Muchas gracias, un verdadero honor participar con ustedes. No sé por qué no está habilitada, ya está habilitada mi cámara. Y una pregunta técnica, ¿ustedes manejan la presentación o la puedo manejar yo? Consul, usted podemos, ahí está, listo ya. Perfecto. Acá estoy, ya lo puedo. Okay. Ya la puedo ver, nada más déjeme, a ver. Recuerde que 5 minutos antes le daría el uso del tiempo, igual 30 minutos, ¿ok? Ok, yo ya estoy viendo mi presentación, la pregunta de los últimos 4 años en todo el mundo académico. Sí se ve mi presentación, ¿verdad? Hola, sí se están viendo mi presentación, ¿verdad? Hola, Manu, ¿sí se está viendo la presentación? Sí, se observa, estimado Rubén, se observa. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues antes que nada, un agradecimiento. La verdad es que es un honor para mí estar participando en este importante evento. He tenido la oportunidad de escuchar la presentación anterior y muy importante distinguir estas cuestiones para los estudiantes y los que nos dedicamos al periodismo de alguna manera. Bueno, yo voy a cambiar un poco de tema, sin salirnos del ámbito del periodismo, pero yo voy a hablar acerca del consumo de noticias falsas y sobre todo
por qué las personas consumen noticias falsas y sobre todo, cuáles son las implicaciones o qué efectos puede llegar a tener el consumo de noticias falsas para el ámbito de la democracia. Entonces, si no tienen un inconveniente, vamos a empezar. Primero, pues una aclaración, ¿no? El concepto de noticias falsas es un concepto muy problemático porque diferentes personas utilizamos cotidianamente el término. Los periodistas lo usan, los académicos lo usamos, la gente, los políticos, todo el mundo usa el término de noticias falsas. Sin embargo, no siempre se sabe a qué nos referimos con el término de noticias falsas. En ese sentido, un académico que se apellida Harwood Kut señala que el concepto de noticias falsas es problemático porque es lingüísticamente defectuoso. Eso significa que no tiene un significado estable y que su significante es difuso. Es decir, que muchas cosas significan noticias falsas, pero a su vez este concepto puede significar diferentes aspectos. En ese sentido, también una pequeña aclaración. Si bien es un concepto que cotidianamente utilizamos, es un término, más bien, es un fenómeno tan viejo como la humanidad. Siempre ha habido noticias falsas. Aquí la única cuestión que estamos viendo ahora es que gracias a las tecnologías digitales y a las redes sociales, este fenómeno se ha visibilizado de forma muy, muy importante, ¿no? Antes de entrar en la materia de esta presentación, que es el consumo, me gustaría señalar que alrededor del concepto de noticias falsas lo podríamos analizar desde tres ámbitos. Uno, lo que tiene que ver con el contenido, es decir, habría que definir qué cosa es las noticias falsas y habría que hacer una clasificación de las noticias falsas. No lo voy a hacer en esta presentación por cuestiones de tiempo. También habría que hablar acerca de la apropiación que se le da al concepto de noticias falsas. Por ejemplo, los políticos, como ponía el ejemplo de un tuit de Donald Trump, que aquello con lo que no estaba de acuerdo, que publicaban los medios, pues decía que era una noticia falsa, aunque no lo fuera. Y finalmente, un ángulo importante del fenómeno de las noticias falsas es su consumo, y justo en esta parte es donde me voy a detener. Pero antes de hablar de por qué la gente consume noticias falsas, me gustaría compartir con ustedes una propuesta de definición de noticias falsas. Es que retomo de un trabajo que se va a publicar en febrero del próximo año. Digamos, estoy mostrando algunos guiños de ese texto que se publicará próximamente. Y bueno, como resultado de una extensa revisión de la literatura, mi propuesta de definición de noticia falsa es la siguiente, me voy a permitir leerla textualmente. Una noticia falsa podríamos entenderla como un mensaje que es o total o al menos parcialmente falso. Está cargado de emotividad, está producido con la finalidad explícita de confundir y de manipular a la audiencia y que se presenta como si fuera una noticia legítima. Además, este contenido tiene la posibilidad de ser viral a través de las redes sociales o de algunas otras plataformas digitales. Entonces, a partir de este concepto que estoy compartiendo con ustedes, quiero discutir ahora acerca del tema central de la presentación, que es el consumo de noticias falsas, ¿no? Y aquí la pregunta que me planteo y que quiero compartir con ustedes es, ¿por qué consumimos noticias falsas? Y la respuesta con la que quiero trabajar en esta presentación tiene dos aspectos, ¿no? Por una parte, consumimos noticias falsas debido a una serie de factores externos, que ahorita les voy a explicar, pero también a una serie de factores internos que ahorita también les voy a explicar. En ese sentido, consumimos noticias falsas por esta interacción entre factores externos y factores internos. ¿Qué estoy entendiendo por factores externos? Básicamente tres elementos: posverdad,
burbujas de filtro y cámaras de eco. Y deliberadamente lo pongo en este diagrama porque el concepto de posverdad abarca a los otros dos fenómenos, a las burbujas de filtro, y a su vez abarca o cobija al concepto de cámaras de eco, ¿no? Entonces, por factores externos está este paraguas que es el concepto de posverdad. Dentro de este cabe las burbujas de filtro y dentro de este cabe o se forman las cámaras de eco. Les voy a describir de manera muy básica cada uno de estos conceptos. El primero, ¿qué cosa es la posverdad? Que ya se ha estado discutiendo a lo largo de este encuentro académico. Bueno, es esta etapa o este fenómeno que hace que las personas aceptemos o rechacemos algún argumento, pero no basado en el contenido del mismo,